por causa del pecado con que nacimos, el cual entró por un hombre llamado Adán. Lamentablemente todo seres humanos nace con el pecado, habiendo sido concebido en pecado, formado en maldad. Por lo cual ya desde que nacimos, cargado el pecado uno, bajo dominio del espíritu engañoso, espíritu de Satanás. Por lo cual uno vive en esta tierra donde Dios no se la hizo, uno realmente no se siente libertad, ni gozo, ni felicidad, por esclavitud que lleva día con día. Pero nuestro Dios, quien nos ama, tal como nos prometió de enviar su Hijo Jesucristo, a su debido tiempo nos envió a su Hijo Jesús para salvar a cada uno de nosotros. Así que, Señor, bendiga a todos nuestros invitados de este seminario, para que conozcan bien a nuestro Señor Jesucristo, para que puedan llegar a ser renacidos, para que puedan ver a Dios y caminar con Dios, y también ser bien protegidos por Dios, y disfrutar toda la felicidad y gozo y alegría y paz y abundancia de la bendición que hay en Cristo. Hoy aquí estamos reunidos, Señor, para continuación de compartimiento de la palabra en segundo día del seminario. Esperamos que Dios nos bendiga, revelándonos cada detalle de su palabra. Gracias, Señor, por todo. Si están alguno en camino para llegar a nuestro seminario, y bendígalo para que puedan llegar a tiempo a compartir junto y este momento tan importante. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en la mano suya. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Vamos a buscar San Mateo capítulo 24, versículo 32. Hasta 42, sí, yo leo, 32 a 42, San Mateo capítulo 24, verso 32 hasta 42, si yo leo. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sí, hasta aquí leímos. Sí, y si ayer, como primer día del seminario, sí compartimos, ¿verdad? Varias cosas, sí, tocando un poco de creación de Dios.
Dios es el creador, por lo cual Él conoce de todo completamente, ¿verdad? Y sí, realmente poniendo Dios a nosotros, a ser humano, creándonos, ¿verdad? Él ya conoce de todo, de cero hizo todo. Él es el diseñador del universo, diseñador de nuestro ser, y también conoce todo, todo completo. Pero Dios nos manifestó de una u otra manera, Él es el creador. Y lo que nunca uno puede saber, ya Dios se lo revela a su siervo, a Moisés y a Job, a, ¿verdad? 40 escritores, para mostrar a nosotros que Dios está vivo. Él es el que hizo el universo y Él es el creador de nosotros, completamente, ¿verdad? Por eso, lamentablemente, y también Dios habla de futuro, de ser humano, y sí o sí, uno debe morir. Un día Dios dijo al primer hombre, Adán, Génesis capítulo 3, versículo 17, dijo así, ¿verdad? Dios dijo al hombre, por cuanto obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé que no comiese, maldita será la tierra por tu causa. Pues lamentablemente por causa del pecado, el pecado y causó la maldición que llegara sobre todo, toda la tierra, todo el mundo entero, ¿verdad? Y por eso y realmente y nosotros nacimos bajo maldición por causa del pecado. Por el pecado y uno está ya sujeto con querer sin querer siempre, ¿verdad? Bajo dominio de Satanás. Por eso la Biblia está hablando muy claramente cada detalle, ¿verdad? Y sí o sí seres humanos a su debido tiempo van a morir. Pero después de morir ya se abre ya mundo eterno, ¿verdad? Pero siempre la Biblia nos presenta dos destinos, al cielo y al fuego, entre dos opciones. Pero seres humanos, una vez hecho por Dios, nunca jamás puede morir, puede desaparecer. Morir físicamente, sí, pero siempre en la Biblia hablan dos resurrecciones. Primera resurrección y segunda resurrección. Primera resurrección, cuando venga Cristo en su segunda venida ocurre. ¿Sí? Primera resurrección, que es para lo justo. Segunda resurrección y después del milenio, ¿verdad? Cuando venga Cristo por 7 años se hacen boda del Cordero de Dios en el cielo. Mientras que pasa en la tierra gran tribulación, total, absolutamente destructiva. Usted puede sentir un poco de síntoma porque estamos en el principio de dolores. Un día los discípulos preguntaron, ¿verdad, Señor, cuándo te acerque en tu segunda venida? O cuando venga el fin del mundo, fin del siglo, que va a ocurrir. Sobre el monte de los olivos, los discípulos preguntan al Señor, ¿verdad? El Señor le responde. Aquí, como ya estamos en San Mateo 24, poquito vemos para meditar. San Mateo capítulo 24, verso 3, se viene esa pregunta de parte de los discípulos, diciendo así, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que con mucha curiosidad los discípulos preguntan al Señor, ¿cómo va a ser el final del siglo, verdad? ¿Y cómo será señal habrá de tu venida, segunda venida, verdad? Y del fin del siglo. Verso 4, Cristo responde, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oiréis de guerras y rumores de guerra.
Hoy en día siempre estamos escuchando, ¿verdad?, de guerras y rumores de guerras. Ahora hay guerra, un montón de guerra, ¿verdad? Guerra entre los Estados Unidos e Israel contra Irán. Irán contra Israel, contra los Estados Unidos y contra todo su alrededor. Se formó una terrible guerra constantemente. Y se viene gran conflictivo, ¿verdad? Hormuz, donde pasan montonazos de naves de petróleo. ¿Pasa o no pasa? Puede pasar, no puede pasar. Si pasa, yo voy a tirar misil para destruir, amenazando contra, ¿verdad?, todos los países. ¿Sí? Irán. Entonces los Estados Unidos, ¿verdad?, y también para calmar esto y para controlar, envía su portaaviones. 1 y 2, apoyando a Israel siempre, ¿verdad? Entonces está conflicto terrible esa zona Hormuz, ¿sí? Donde pasa un montón de petróleos, que es energía para todo el mundo, ¿verdad? Y así se forma, ¿verdad?, que era tirando misiles y destruyendo una ciudad, otra ciudad y matando líderes del países, se forma guerra entre Rusia y Ucrania, entre Tailandia y Camboya. Ahora China está amenazando contra Taiwán, ¿sí o no? En cualquier momento quiere conquistarlo. Si no existieran los Estados Unidos dependiendo a Taiwán, se está conquistado por China, ¿sí o no? Y Corea del Norte quiere invadir Corea del Sur. Está armando ya arma nuclear. Sí, por eso cada país se están preparando un montón de armaduras. Ahora OTAN, ¿verdad?, está muy asustado por la invasión de Rusia contra Ucrania, porque Ucrania es una frontera de OTAN. Entonces ellos están bien asustados. Entonces, ¿qué? Porque pasando mucha paz, debe terminar la Segunda Guerra Mundial, está muy tranquilo todos los países de OTAN. No están armados para nada. Pero se asusta terrible, ¿verdad?, por causa de invasión de Rusia contra Ucrania. Ucrania se conquista, entonces después Polonia. Después Polonia ya se conquista, ¿verdad?, ya esta parte de OTAN por Rusia, que quiere invadir, ¿verdad? Pues ahora ya cada país de OTAN está alzando porcentaje de su defensa. Antes era apenas 1%, ahora 2%. Trump está amenazando, ponga 5%. Todos los países de OTAN. Nosotros ya vamos a retirar nuestra tropa así amenazando, ¿no? Por eso están formándose ya terrible conflicto, preparando guerra y entrando guerra parcialmente. Cristo dijo, ¿verdad? Oiréis de guerra, no solo de guerra y rumores de guerra. Están hablando avance de multimedia. Por todo lado vosotros oiréis de guerra y rumores de guerra. Nosotros estamos aquí en Costa Rica, estamos escuchando de todo lo que pasa en todo el mundo entero. En esa palabra el Señor está sumergiendo bien profundo sobre avance en técnica comunicativa, multimedia, por todo lado, por internet, por WhatsApp, también, ¿verdad?, y también por medio de Google y en todos lados, por mucha información. Cristo dice, oiré de guerra y rumores de guerra. Pero acá, Señor, están hablando algo bien bonito, ¿eh? Para nosotros que predicamos el Evangelio siendo cristianos, porque el verso 6 dice, oiré de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, dice. Mirad que no os turbéis. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Cerca del fin, pero no es aún el fin. Usted está escuchando rumores, guerra constantemente. Eso es como una advertencia, ¿verdad?, para todo el mundo. Despiértate, dice. Escúchate la palabra antes que sea tan tarde. Ese picazón de Dios, toquecito de Dios al corazoncito para que uno busque a Dios. No es fin. ¿Cuándo es el fin? Cuando se termine guerra, momentáneamente. Pronto vendrá en la tierra sin guerra.
paz y seguridad. Ese día, peor día va a ser. ¿Me explico? Para aprender un poquito, vamos a buscar, marcando aquí San Mateo capítulo 24, busquemos Primera Tesalonicense. Primera Tesalonicense capítulo 5. Sí, yo leo. Primera Tesalonicense capítulo 5, versículo 1. Así dice, yo leo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. 3. Que cuando vengan, digan, dice, que cuando digan, que digan, paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cuándo es más peligroso? Dice, cuando viene paz y seguridad. Todo el mundo digan, paz y seguridad. Ahora estamos súper seguros, ¿verdad? Ya se acabó la guerra. Tremendo, ahora tenemos seguridad, tenemos la paz mundial. Ya no más guerra. Cada país ya tiene sus convenios. Está por aparecer, ¿verdad? Gran gobernador del mundo. Y compresión domina. Callaos, se calla, ¿verdad? Calmaos, se calman, así. Entonces, cuando viene ya la paz y seguridad, paz y seguridad es la última señal. ¿Verdad? ¿De qué? Cristo ya viene. Cristo viene, ¿qué significa esto? Ya finalización aquí en la tierra, la oportunidad del Evangelio, ¿verdad? Para salvación. Ya mientras que están pasando muchas señales, otra vez volvemos a Mateo capítulo 24, San Mateo capítulo 24, versículo otra vez 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Estamos en época de principio de dolores y que estamos ya viendo con nuestros ojos, ¿verdad? Nación contra nación, reino contra reino. ¿Qué es la guerra? Guerra es guerra, pelea, ¿verdad? Con arma entre países y naciones y reinos. Entre países. Por ejemplo, así, ¿verdad? Israel, Irán contra Irán, Irán contra Israel, entre países, eso se llama guerra. ¿Sí? Ucrania contra Rusia, Rusia contra Ucrania, guerra. China contra Taiwán, Taiwán contra China, guerra. Corea del Norte contra Corea del Sur contra Corea del Norte, guerra. Pero acá se están hablando de nación contra nación y reino contra reino. Están hablando, ¿verdad? Entre naciones, entre reinos. Está hablando de la gran huelga que ocurre en el mundo, en Europa, en los Estados Unidos, en cada país es hoy en día sí, por causa del sistema de demócratas, ¿sí o no? Se levanta nación contra su propia nación, contra su propio gobierno, reino contra su propio reino. Están hablando, ¿verdad? Un manejo político y democracia, ¿verdad? Siempre multitud de gente contra gobierno. Siempre se pelea, huelga, manifestación. Esa es otra señal de que están ocurriendo hoy en día en el mundo. Y luego habrá pestes, enfermedades, diversas enfermedades, constantemente, ¿verdad? Apenas saliendo en pandemia, coronas, otra hora ya pandemia toca, ¿verdad? Y se viene ya gran vacunación.
muchas enfermedades, muchas pestilencias y también hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora ya están escuchando, ¿sí o no? Usted tiene el celular siempre todos los días, no hace falta proyectar yo, ¿verdad? A ustedes, porque todos los días usted por noticias ve en su celular, ¿sí? En Instagram, Google, YouTube, todo lado aparece muchísimas noticias que están pasando en el mundo al instante. Ahora recién están pasando terremoto terrible en Filipinas, ¿sí o no? 7.8. Y en el mismo tiempo Japón hubo gran tsunamis. Está ya invadiendo, está girando, ¿verdad? Ese como anillo de fuego. Ahora tocando Filipinas, IDP, Japón. Por eso ya ahora muchos científicos japoneses están en una tembladera terrible. Ahora viene gran terremoto contra Japón, Tokio, ¿verdad? Por eso ellos están ya con gran preocupación, están sufriendo un montón. Por eso este terremoto que ocurre hoy en día, crecimiento, aumento de, ¿verdad? Diferentes terremotos, diferentes lugares, diferentes continentes, demasiadamente, verticalmente están subiendo. Pestilencia, hambruna, tremendo, ¿verdad? Técnica, día con día se avanza, ciencia, día con día se avanza, pero mucha gente está muriendo de hambre hoy en día. Todo Cristo responde a sus discípulos hace 12,000 años atrás. Este señal habrá, dice, antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Hace 5,000 años atrás, ¿sabe qué? También hubo gran destrucción. Esa destrucción, época de Noé, ¿verdad? Génesis capítulo 6 están hablando. Esa destrucción universal para toda la tierra entera. Ahí se marcó gran cantidad de muertos. Realmente Dios no diseñó la tierra que pasara esto. Cuando Dios hizo en su creación, ustedes observando bien Génesis capítulo 1, desde el primer día hasta el sexto día, ¿qué hizo Dios? Primer día Dios, ¿verdad? Sobre la tierra que está total, desordenada y vacía en tinieblas, el Espíritu Santo, ¿verdad? Se movía sobre la faz del agua del mar. Se movía, dice en el español. Va bien en hebreo, ¿verdad? Empollaba, dice, empollaba. El Espíritu de Dios se empollaba. Así estaba más bien protegiendo, ¿verdad? Y con gran plan estaré formando la tierra. Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Primer día se hizo la luz. Segundo día Dios hizo expansión para dividir agua de arriba y de abajo. Como en primer día, ¿verdad? Hizo abismo bien profundo sobre la tierra. No había ninguna parte de tierra seca. Toda la tierra completamente estaba debajo del agua del abismo. En segundo día Dios dice, haya expansión de arriba y para abajo, ¿verdad? Haya expansión para dividir agua de arriba y de abajo. Se hizo así. Por eso Dios hizo una capa de agua, ¿verdad? Alrededor de la tierra. Y tercer día Dios descubre la tierra y mandó que produzca la tierra hierba verde y toda la plantación que lleva su fruto y flores. El fruto y semilla. Y en el cuarto día Dios dijo, haya estrella, la luna y el sol, ¿verdad? Entonces, y Dios estaba haciendo. Quinto día se hizo todas las aves que volando con su ala y todos seres vivientes debajo de agua. Sexto día Dios hizo todo que andan sobre la tierra seca con pata. Último momento de sexto día Dios hizo al hombre y luego con una costilla del primer hombre llamado Adán hizo mujer, Eva. Ellos vivían en el huerto de Edén, paraíso terrenal, donde no hay nada maldición. Pero maldición genera por causa del pecado. ¿Qué es el pecado? Desobediencia, ¿verdad? Y desobediencia, antónimo de desobediencia es obediencia, ¿sí o no? Entonces seres humanos tenían siempre dos posibilidades, obedecer o desobedecer. ¿Por qué? Seres humanos no es robot. Computadora no tiene opción de desobedecer.
Tiene que sujetarse a su programador, ¿sí o no? No hay libre albedrío en él, en ella, en la computadora. Pero seres humanos, según imagen de Dios fue hecho, tiene libre albedrío. Según imagen de Dios. Por eso, confirmación total de que Dios haya hecho al hombre con libre albedrío. ¿Cómo suena? Tiene posibilidad de obedecer y posibilidad de no obedecer. ¿Cuál es la confirmación? En el huerto, paraíso terrenal, árbol de la ciencia bien y del mal, Dios mandó a Adán que no comiese. Pero al final termina comiendo. Eva, engañada por la serpiente, que es antigua serpiente, el diablo. Apocalipsis capítulo 3, verso 3 dice, ¿verdad? Entonces, engañado por el diablo, ella comió frutos. Adán, oyendo a la voz de ella, ahí está, gran lamentación del Señor. Génesis capítulo 3, versículo 18. Dios dijo al hombre, por cuanto obediste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que yo te mandé que no comiese, maldita será la tierra. Por eso maldición viene por causa del pecado. Y luego Adán y Eva fueron expulsados fuera de Edén, fuera del paraíso terrenal. Ellos perdieron derecho de disfrutar. Por eso ustedes viven aquí en la tierra, yo también, como pobrecitos vivimos. No disfrutamos para nada, día con día sudando, pasando gran dolor, preocupación. Por eso la tierra te va a producir espino y cardo. Espino pincha, espina a uno, ¿verdad? Constantemente, dolor. Y cardo, ¿qué es cardo? Atadura. Por muchas preocupaciones ustedes viven. Por mañana. Por eso hoy en día una enfermedad mental que ansiedad, pánico. Mucha gente está padeciendo pánico. ¿Cuántos más países potenciales donde manejan mayor potencia económica y facilidad? Gente padecen pánico. Por tanta preocupación. Futuro muy inseguro uno está, ¿verdad? Y en el fondo de corazón de seres humanos siempre maneja ¿qué? Gran confusión y vacío. Y luego oscuridad, por ella gran miedo también lleva. Entre todas las ¿verdad? Cosas, peor miedo sería miedo de la muerte. Nadie quiere morir. Qué raro, ¿no? Según uno, ¿verdad? El morir desaparece. Uno descansa en la paz. Se duerme porque no quiere morir. Nadie quiere morir, ¿sabe por qué? En el fondo de espíritu, presentimientos. ¿De qué? Si muero, no voy a ir a buen lugar. Miedo, inseguridad, ¿verdad? Por eso mucha gente vive, pero viven con gran terror y miedos. Hebreo dice una palabra un poquito, vamos a buscar aquí el libro Hebreo. Sí, siempre mejor buscando en la Biblia en su mano con la Biblia física. Si no la tiene, puede ser Biblia en su celular también, ¿verdad? El libro Hebreos, capítulo 2. El libro Hebreo, capítulo 2, versículo 14. Yo leo. El libro Hebreo capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destrucción, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y libra a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pues Cristo vino hace 2000 años, dice acá, ¿verdad? ¿Cuál es su fin? Por medio de la muerte de él, ¿verdad? Al que tenía el imperio de la muerte,
Esto es al diablo y librarlo del diablo, ¿verdad? Librarlo a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Uno pregunta, ¿usted por qué vive? No sé. Por lo menos yo vivo para no morir. No tiene exacto propósito, no tiene. No tiene, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? Vivir. No entiende, no tiene propósito. ¿Vive para comer? No suena. ¿Vive usted para trabajar? Tampoco. ¿Usted vive para pasear? Tampoco. ¿Usted vive para construcción de su casa? No. ¿Usted vive para orar? No. ¿Por qué vive entonces? Esto se llama ciego. Por ser ciego, bajo dominio del diablo, según su deseo vive. Todos los seres humanos, 8.000 millones de habitantes que viven actualmente en esta tierra, siguen su deseo y pensamientos. Invisible es Dios, ¿verdad? El enemigo de Dios, que es el diablo, que dice acá invisible. El diablo domina a seres humanos sobre 8.000 millones de habitantes, poco más, por grandemente de todas maneras, por los deseos y pensamiento. Diablo sujeta y poniendo el fondo de corazón de uno que terror, temor de la muerte. Esclavitud. No tiene libertad. ¿Sí? Mucha gente busca, ¿cuál es su propósito de vida? Felicidad. No está feliz. ¿Por qué no está feliz? Esa felicidad verdadera viene por Dios. Dios creó a nosotros según su imagen. En su imagen, molde, espíritu, ¿verdad? Molde, según imagen de Dios. Debe estar Dios para hacer perfecta llenura y felicidad y gozo y alegría interior. Pero en el fondo de corazón mete miles de cosas, dinero, fama, deseo, de todo. No calza, no se encierra, siempre vacío, infeliz. Además, condenación por causa de la conciencia. Lámpara de Jehová dice, en el libro Proverbio capítulo 20, versículo 22, el espíritu de hombre es lámpara de Jehová. Lámpara de Jehová, sensor espiritual. Cada vez que usted peca, indica que está pecando. Tú estás pecando. Tú estás pecando, ¿sí o no? ¿Cuándo peca? ¿Quién peca en público? Ninguno. Cada uno peca escondido, en secreto peca. La conciencia conoce muy bien. Día con día culpabilizado, condenado, ¿cómo va a sentir? Felicidad imposible. Así que cargando el pecado, nunca pueden vivir en felicidad. En la Biblia ustedes pueden ver, aún en el medio de mucha persecución y dolor, sufrimiento, muchos cristianos viven felices, hasta el momento de morir, feliz, ¿verdad? Con paz muere. ¿Sabe por qué? En su interior está el Espíritu Santo de Dios. Ahí Dios da paz y gozo, alegría y seguridad y convicción. Si ya muere, ¿a dónde va? Tiene gran esperanza, con absoluta seguridad. Puede morir gozoso más que vivir. Ahí está el cristiano verdadero. Por eso, lamentablemente, ¿verdad? Todos nosotros primero nacimos en el mundo bajo la maldición por el pecado. Por el pecado, diablo domina el mundo. Personalmente dice el libro Romanos, capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un hombre llamado Adán, que fue formado en Edén, ¿verdad? El pecado entró en el mundo, que somos descendencia de Adán. Por Adán pecado entró según su carne nacimos. Conforme a la carne, hecha por polvo de la tierra, en la cual llegó maldición, viene maldición al mundo entero. Por eso todos nacimos en el mundo bien cegado, ¿verdad? Por eso a los ciegos no son capaces de ver a Dios. ¿Cómo enseñar la existencia de Dios entonces? Yo estoy aquí, yo vivo, pero uno no lo ve. ¿Cómo Dios enseñará a nosotros sobre su existencia?
Dios está vivo. Dios está moviendo, sosteniendo el mundo, universo entero con su poder. Pero ser ciego, cada humano, viviendo en la tierra hecha por Dios, respirando aire hecho por Dios, mirando el sol que es hecho por Dios, comiendo y bebiendo, ¿verdad? Todos alimentos hechos por Dios. Está lleno de Dios, pero no ve. Dice, Dios no está. Dios está muerto. Yo soy ateo. Dios no existe. Tremendo, ¿eh? Viviendo en el medio de llenura de la presencia de Dios. Uno dice, ¿dónde está Dios? Algo raro, ¿eh? Uno viviendo, ¿verdad? En llenura de Dios, pero su corazón está bien vacío. En el corazón del ser humano no cabe Dios. Vive vacío. No cabe Dios. Con terror de la muerte vive. Así, estando en el aire, muere ahogados, no aficionados, por falta de oxígeno, algo así suena. Por eso Dios, ¿verdad? De parte de Dios, Dios para manifestar a nosotros que somos ciegos, para que uno entienda, que entienda que Dios existe. Pero Dios debería manifestar por su manera. Esto es, ¿verdad? Grandemente por 5 maneras Dios se manifiesta. Por su creación. Segundo, por su Santa Biblia. Tercero, por Israel. ¿Verdad? Y también por Cristo Dios no se manifestó y por nuestra conciencia. Por 5 maneras Dios está constantemente tocando fondo de corazón de uno. ¿Cuándo se escribe la Biblia? ¿En qué forma se escribe? Con palabra profética. Así será. Una palabra así dice, ¿verdad? El libro aquí, poquito vemos Isaías, el libro Isaías. Isaías capítulo 41. El libro Isaías capítulo 41, verso 21 dice así. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello, y sepamos también su postrimería, y hacernos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí, vosotros sois nada, y vuestra obra es vanidad. Abominaciones en que os escogió, dice. El rey de Jacob. Jacob es hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. 3 generaciones, ¿verdad? Son base del pueblo de Israel. ¿Sí? Por ejemplo, Génesis capítulo 1 están hablando de creación. Génesis capítulo 2 y 3 están hablando sobre vida de Adán y Eva en el huerto de Edén, cayendo en pecado expulsado. Génesis capítulo 4 están hablando sobre descendencia de Adán, Caín y Abel. Y capítulo 5 están hablando genealogía de Adán. Mucha gente piensa, Adán tenía 2 hijos, porque hizo plan familiar. Equivocado, Adán no hizo plan familiar. Génesis capítulo 5 dice sobre genealogía de Adán por 10 generaciones. ¿Sabe qué dice? Vamos a buscar para aprender. Sí. Después volvemos. Isaías 41. Génesis capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su
imagen y llamó su nombre Set. 4. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Por cuántos años Adán vivió? 930 años y murió, dice. Pregunto, ¿qué fue primero, gallina o huevo? Gallina. ¿Cómo se hizo gallina sin huevo? Dios la hizo. Eso es la respuesta correcta. Dios no hizo huevo, sino Dios hizo gallina. Amén. Gallina, polluela o adulta. Adulta. Cuando hizo Dios a Adán, ¿Adán era qué? ¿Un bebé recién nacido? ¿Un bebé de 3 años? ¿Un niño de 5 años? ¿O adolescente? ¿O joven? ¿Cuánto? Su nivel de madurez. Cuando Dios hizo a Adán, Adán era adulto, hombre adulto. Pues gallina es primero, antes de huevo, Cuando fue hecho Adán era adulto. Cuando Dios hizo dormir bien profundamente, ¿verdad? Y quitó una costilla. Adán, sí señor, con permiso. Sacó una costilla, hizo una mujer, ¿sí o no? ¿Esa mujer era qué? Una chiquitilla, bebé, adolescente, adulta, es exactamente adulta. Una mujer hecho. Adán y Eva ya son adultos. Por eso cuando Adán vio a ella, ¿verdad? Se conmovió su corazón. Esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Inmediatamente se casaron o no. Sí, se casaron. No hubo, ¿verdad?, registro civil, por eso no está inscrito como matrimonios. No se hizo ceremonia de casamiento porque nadie puede dirigir su ceremonia. Pero Adán y Eva ya se juntaron. Eso se llama ya formación de primer matrimonio. Adán y Eva. Eva, ¿verdad?, tentada por el diablo, por la serpiente antigua, cayó en pecado. Adán siguió a ella, no oyéndola o no obedeciendo a la voz de Jehová. Pecó. Eso ocurrió en el huerto de Edén. Por eso ellos fueron expulsados, ¿verdad? Fueron expulsados. Se viene fuera del huerto de Edén, viene multiplicación. ¿Hasta cuándo? Génesis capítulo 6 está hablando Noé. De Adán hasta Noé, ¿sabe cuánto tiempo por ahí pasa? Pasando 10 generaciones, de Adán hasta 10ª generación Noé. 1200 años por ahí pasa. Época de Noé, Dios ve que la maldad está llena en la tierra. Por eso Dios, ¿verdad?, mandó a Noé y preparar el arca de madera de gopher. Génesis capítulo 6. Verso 5 está motivo de destrucción del mundo. Génesis capítulo 6, verso 5, que dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El mal y bien, no, solamente el mal, llena de maldad. Dios decide destruirlo. Raeré, dice, con agua. Diluvio universal. ¿Cuándo se ocurre? ¿Cuándo fue terminado el arca de Noé? Jehová Dios dijo a Noé, ¿verdad? Haz, dice, arca de madera de gopher. ¿Su medida cuál? Longitud 300 codos y anchura 50 codos. Y altura 30 codos, 3 pisos. Al costado hará, ¿verdad?, puerta. Y debajo de arriba para abajo, 1 codo para abajo hará ventanas para ventilación. ¿Cuándo fue hecho el arca de Noé? Bien terminado, calafateado adentro y afuera, ¿verdad?, con brea. Brea es asfalto. Adentro y afuera, ese absoluto permeabilizantes.
para que no penetre ni una gota de agua. ¿Cuándo fue cumplido? Génesis capítulo 6, verso 22 dice, Noé hizo todo lo que Dios le había dicho. Terminado. ¿Sabe que después Jehová dice, yo te vi perfecto en esta generación? Entra tú y tu casa en el arca. Y después dice, recibirá, ¿verdad? Todo animal es de 2 en 2. Animal inmundo por una pareja, macho y hembra. Animal limpio, sacrificable ante Jehová, 7 parejas. Y todas las aves que tienen alas que vuelan, 7 parejas. En una semana dice, ¿En cuántos días? En una semana, en 7 días. Pregunto, ¿por 7 días puede recoger todo? Todos los animales, macho y hembra. Todo, por 7 días pueden traer todas aves que vuelan en aire. Por 7 días. Y traer hasta dinosaurio también. Dinosaurio, ¿no? ¿Es bíblico o antibíblico? Dinosaurio, ¿no? Bíblico. Como fósil aparece, ¿verdad? Existían. Según la Biblia, existían dinosaurios. ¿Dinosaurios entraron en el arca de Noé o no? Sí entraron. Uno pregunta, ¿cómo? Este gigantesco, ¿cómo puede entrar? ¿Por qué entra el adulto? Cachorro de dinosaurio, ¿no? ¿Sí o no? Sí, tamaño de verdad como cerdo. Apenas salido del huevo. Cachorro, macho y hembra. Pues en una semana, en 7 días, ¿verdad? Traer todo animal de 2 en 2, imposible. Noé y su familia nunca pueden hacer. Por eso esa película creación, siempre crítico esto, está fallada. Mentira. Noé y verdad su familia está saliendo llevando red para atrapar animales, para tener arca de Noé. Mentira. Imposible por fuerza humana. Dios es el que envía, ¿verdad? Todo animales de 2 en 2, ¿sí o no? Dios es el que se encarga. Eso era gran señal. Hoy en día ocurren muchas señales indicando que está cerca con segunda venida de Cristo. Esa época, Dios enviando animales de 2 en 2, macho y hembra. Todas aves también macho y hembra. ¿Cómo sabe, verdad? Usted viendo algún pajarito, ¿cuál es el macho y hembra? ¿Cómo sabe? Usted no puede distinguir. Dios sí, ¿verdad? Macho y macho ya se exterminó esa especie de animal. Hembra también, ¿verdad? Sí o sí, macho y hembra tienen que ser. Solo Dios sabe. Pues Dios es el que envía de 2 en 2, macho y hembra. Por eso Dios dijo a Noé, recibiré todo animal que viene de 2 en 2 para guardarlo su vida en el arca. Y cumpliendo 7 días, ¿verdad? Ya última pareja ya entró. Pareja de tortuga, ¿no? Macho y hembra. Ya no está ninguno más. Se cerró la puerta. Por eso Jehová dice, la Biblia dice en Génesis capítulo 7, ¿verdad? Jehová cerró la puerta. Poquito vemos Génesis capítulo 6, ahora 7, vemos Génesis capítulo 7, versículo 5, 15, 7, 15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Jehová Dios. ¡Pum! Así cerró la puerta. Dios se la cerró, nadie puede abrirla. ¿Sí o no? Si hubiera cerrado Noé, ¿verdad? Con su esfuerzo. Cuando toca puerta, Noé, por favor, abra la puerta. Mis hijos están muriendo. Mi bebé está muriendo. Por favor, abra la puerta. Usted tiene razón. Me equivoqué. Llorando, gritando. Pegando pared de arca, ¿sí o no? Noé puede conmoverse, ¿sí o no? Puede abrir la puerta. Pero Jehová
cerró la puerta, nadie puede abrirla. Cerró la puerta, eso significa se acabó. El tiempo de la gracia se acabó. Ahora se abre, tiempo del castigo ya. Por 40 días y noche, diluvio universal cae. Se sube agua debajo de la tierra. Está llenando, como en el principio de tiempo, en primer día. El Espíritu de Jehová se movía sobre la faz del agua del abismo, ¿sí o no? Se recuperó la tierra, sí. Porque cayendo la tierra, capa de agua para abajo, se cerró 100% la tierra. Por eso ahí viene el resultado, Génesis capítulo 7, versículo 20. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne y se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Problema serio, Todo hombre, todo animales, aves y reptiles al morir, se acaba. Dejan de existir, sí. Vuelven polvo, se acabó. Pero todo hombre, serio problema. Solo 8 personas se salvaron de diluvio, ¿sí o no? Todo hombre fuera de arca de Noé murió. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están ellos? Eso es lo que está contando aquí. San Mateo 24, San Mateo capítulo 24, veamos un poco. San Mateo capítulo 24, versículo 36. Si yo leo. Pero del día y la hora, San Mateo, 24, verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé. Está hablando Génesis capítulo 7. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Cuando Noé entró en el arca por oír la voz de Jehová, Noé, sí Señor, entra tú en el arca con tu familia. Yo te vi que era perfecto en esta generación. ¿Sí? Jehová permite que tú entres. Está hablando de esto. Por eso, ¿hasta qué, verdad? Hasta el día en que Noé entró en el arca. Entró en el arca Noé por 7 días, recibiendo todo animales que viene de 2 en 2. Cuando entró la última pareja de tortuga, se cerró la puerta por Jehová. Está hablando de esta situación. Y luego, ¿qué pasa? 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. ¿A dónde llevó? A todos. Y no entendieron nada ellos. Ciego. ¿Verdad? Así dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo está comparando el día de Noé y su día de su regreso. Está comparando, muy parecido será, así dice. Peligroso es. Cuando vino el diluvio universal, todo hombre murió fuera de arca. Dios que dijo, cuando Cristo venga en su segunda venida, ¿qué ocurre en la tierra? Aquí vemos, Segunda Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 6.
Por lo cual el mundo de entonces, ¿cuándo es entonces? En época de Noé está hablando aquí. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua, porque por el agua diluvio universal cubrió la tierra y todo hombre murió, ¿verdad? Por lo cual el mundo de entonces pereció, ¿verdad? Anegado en agua. Pero, 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, hasta ahora, están reservados para la misma palabra de Dios, palabra de Jehová, ¿verdad? Por la misma palabra, con gran autoridad, con exactitud y perfección, ¿verdad? Por la misma palabra, guardados. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, dice. Cuando Jehová cerró la puerta de arca, ¡pum! Nadie puede abrirla. Viene castigo. Cuando Cristo regrese en su segunda venida, arrebata su santo, su justo para arriba. Eso se llama el rapto de la iglesia. En un segundo, en un abrir y cerrar de ojo ocurre. En la tierra ya castigo. ¿Con qué? No con agua, dice, ahora con fuego, dice, con fuego. Estamos. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como recién hablamos en Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, ¿verdad? Cristo vendrá como ladrón en la noche. Pasa lo mismo acá. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, mientras uno digan paz y seguridad, ¿verdad? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Toda obra. Casa, construcción, carro, toda obra hecha por ustedes se quema. Como ocurrió parecido en ciudad Sodoma y Gomorra. Con fuego ya. Final, ¿verdad? El arca de Noé. En el arca de Noé, 8 personas. Noé y su familia. Noé, sus 3 hijos, su esposa y 3 nueras. 8 personas fueron salvadas por el agua, ¿verdad? Al acabar de diluvio, todo hombre murió y se llevaron otro lado. Y se calma agua. ¿Sí o no? Pasando flotando más de 1 año, ya se reduce el agua, porque Dios manda gran vientos. Génesis capítulo 8 dice, Dios envía el viento fuerte, evaporando, llevando agua a ambos polos. Y moviendo la tierra, abriendo abismo en agua. Se archiva, se deposita un montón de agua. La tierra se descubre como antes, no tanto como antes, pero se descubre en la tierra, ¿verdad? Continente ya, manifiesta ya. Según la Biblia, Génesis capítulo 8, verso 4. El arca de Noé reposó sobre los montes de Ararat, dice. Ubicación del arca de Noé. Aquí yo me quedo bien asombrado, ¿verdad? ¿Quién escribe? ¿Noé? No. ¿Quién escribe esta historia, esa situación? Hablando cosa pasado. Como tal, ¿verdad? Como vimos, ¿verdad? Isaías capítulo 41, versos 21 a 24, ¿verdad? Dios convoca a todos los seres llamados dioses. Venid, dice, hablemos, alegad vuestra causa. Si soy dioses o no. Entonces Dios está poniendo 3 condiciones, ¿verdad? 3 condiciones. Por ser Dios, no puede faltar 3 cosas. Conocer todo tiempo pasado. Porque Dios es el que crea el universo, ¿verdad? Entonces conoce todo tiempo pasado. Por ser Dios, no ignora.
su futuro completo. Pregunto, ¿Dios estudia o no? ¿Dios estudia o no? ¿Ustedes estudian o no? Tienen que estudiar siempre, ¿verdad? Para mejorar su conocimiento. ¿Dios estudia? No. Si estudiara Dios, ese no es Dios. Como usted, como yo, humano. Dios no estudia porque ya conoce todo. Por eso es Dios. Hasta futuro. Por eso la palabra está formada, ¿verdad? Mucha profecía. 3.800 veces Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Formación de palabra profética. ¿Cómo probamos? Aprobamos que Dios es el verdadero Dios. Su palabra que ya está escrita como profecía y evento. ¿Cómo se cumple? Comparan dos. Profecía, su cumplimiento junto. ¡Guau! ¡Guau! Eres el Dios. Se nota. Pero el Señor está llamando a todos los seres llamados dioses. Venid a alegar vuestra causa. Si sois dioses, muéstrenos tres cosas. ¿Cómo fue tiempo pasado? ¿Cómo fue futuro? ¿Cómo será futuro? ¿Con qué autoridad tú puedes hacer bien y mal? Bendición y maldición sobre seres humanos. Hecho por Dios creador. Tres cosas mínimo ocupa. Por eso aquí, Génesis capítulo 8, verso 4, ¿verdad? Reposó el arca sobre los montes de Ararat. ¿Quién escribe? ¿Noé? No. ¿Quién escribe? Moisés escribe. Después de Noé, 1500 años después, Moisés nace. Moisés nunca había visto esto, nunca había experimentado esto. Nunca entró en el arca, nunca conoce nada de lo que ocurrió en la época de Noé, porque 1500 años después apenas Moisés nace en Egipto y fue criado, ¿verdad? 40 años en palacio de Faraón. Por 40 años estaba en el desierto madianita. Por 40 años dirigiendo al pueblo de Israel, sacando del Egipto hasta borde de tierra de Canaán, hasta río Jordán, y fallece él. No conoce Noé, época de Noé. Pero Moisés que escribe muy detalladamente, ¿verdad? Génesis capítulo 6, 7, 8, hasta muestra dónde está el arca de Noé. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién se lo reveló a Moisés de la cosa de Noé? Diluvio universal, arca, ubicación y de todo. Dios se lo reveló a un hombre que nunca lo conoce. Él escribe solo. Hoy en día se identifica. Palabra escrita en Génesis capítulo 6, verso 8. Y la noticia identifican 100%. Dios habla a los ciegos. ¿Viste? Yo soy Jehová. Así Dios dice. Yo soy Dios. Yo soy Dios creador del universo. Yo conozco de todo. Así dice. Así Dios manifiesta, ¿verdad? Pues un poquito vemos sobre diluvio universal y arca de Noé y ubicación de él en el monte de los Ararat. En los montes de Ararat. Y noticia, descubrimiento un poquito, ¿sí? Y también meditemos, ¿verdad? Todo que murió, ¿dónde están ellos? Dentro del arca de Noé, con altura de casi 5.000 metros de altura de superficie del mar, ¿verdad? Donde está muy poco oxígeno. Está con dificultad de respirando ellos. Hoy en día, por buen avance técnica, ¿verdad? De satélite, eso, entonces ellos observan. Porque según la Biblia, dice el monte de Ararat. Usted entre en Google, busque el monte de Ararat, aparece. ¿Dónde está el monte de Ararat? ¿En Costa Rica? ¿Dónde? Poás está en Costa Rica, ¿verdad? Volcán Poás. Pero el monte de Ararat está en Turquía. Allá se encuentra. Entonces ellos por satélite observan.
Porque 360 días pasando, cuando viene época de verano, se descongela el hielo permanente. Algo capta. Marcando ellos subieron y hallaron el arca de Noé. Exactamente sobre el monte de Ararat se encuentra el arca de Noé, como dice Génesis capítulo 8, verso 4. Busquemos Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, verso 4. Sí, dice así, yo leo. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. La Biblia y noticia se pegan perfectamente. Esa locutora dice, ¿verdad? El mismo monte, además el mismo monte, hallaron el arca de Noé, donde dice, ¿verdad? La Biblia, al terminar diluvio universal, así dice. Ahí está ya como eso real. Serio problema, ¿verdad? Todo hombre murió. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde? Un día yo llevando seminario bíblico, ¿verdad? Un chiquillo chiquitito se acercó a mí, me jaló mi saco para abajo. Chiquito, ¿qué? Yo así pregunté, ¿qué? ¿Qué quiere? Pastorcito, así me dice, pastorcito. Jesucristo murió en la cruz, ¿no? Sí, derramó su sangre y fue sepultado en Arimateo, en tumba de Arimateo José. Sí, su cuerpo está ahí, su espíritu a dónde fue, así dice. Chiquito, inteligente. Uno tiene que mostrar a él dónde está Cristo. Por 3 días antes de resurrección, después de la muerte. La Biblia dice exactamente dónde estaba él. Vamos a buscar Primera Pedro capítulo 3. Primera Pedro capítulo 3, verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Porque con pecado nadie puede ver a Dios, ¿verdad? Cristo vino con una misión, salvar al mundo, llevarnos a Dios, santificándonos, limpiándonos de todo nuestro pecado. ¿Por qué también Cristo padeció una sola vez? Por los pecados del justo Cristo, por los injustos que somos, para llevarnos a Dios, salvándonos, ¿verdad? Siendo a la verdad muerto, su cuerpo derramó su sangre en la cruz, no, murió, ¿no? Siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Espíritu de Cristo salió fuera del cuerpo, en el cual, en el espíritu sin cuerpo, ¿verdad? También fue y predicó a los espíritus encarcelados. Espíritu encarcelado. ¿Quiénes son? 20. Los que dice, explicando ese espíritu encarcelado, ¿verdad? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca en la cual poca persona, ¿cuánto? Es decir, 8 personas, Noé y su familia, ¿verdad? Fueron salvadas por el agua. Cristo murió, dejó su cuerpo sepultado, espíritu salió del cuerpo, visitó a otro lado. ¿Dónde están? Todo hombre murió en época de Noé también. Serio, Ninguno desapareció. Por 3000 años pasa. De Noé hasta Cristo, 3000 años. Sigue existiendo otro lado. Sin cuerpo, solo espíritu. Veamos. Isaías capítulo 66. El libro Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. No, disculpe, 24 sería primero, 24. Isaías 24, antes de 66. Isaías capítulo 24, versículo 21, dice 21. ¿Qué dice?
Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra. ¿Qué es el mazmorra? Cárceles, cárcel en subterráneo bien sellado. Nadie puede escapar. ¿Sí? Y en prisión quedarán encerrados. Aquí están hablando todos que están muertos. No se escapa ninguno. Están guardados ¿en dónde? En mazmorra y en prisión quedará encerrado. Y serán castigados después de muchos días, dice. ¿Cuándo? El día del juicio final. Todos que mueren se quedan ¿en dónde? En mazmorra. En las cárceles encerrada. No, ya no, aún. Hasta que el día de resurrección, cuando se resuciten ellos, se presentan para ser castigados ante Dios. ¿Cómo? Con fuego. Pues habrá el lloro y crujir de dientes. ¿Quién caen? Acá dice, versículo 21, acontecer en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos. Está hablando los ángeles corrompidos, diablo y demonios. Y a los reyes en la tierra, de la tierra sobre la tierra. ¿A quién castiga? A los reyes. Importante, ¿usted con qué actitud vive? ¿Como reyes o como siervos? ¿Oye la voz de Dios o con altivez rechaza la voz de Dios? ¿A quién Dios da misericordia? Isaías capítulo 66. Ahora vamos. Isaías capítulo 66, verso 1 y 2. Yo leo. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿A dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo toda la cosa, el Creador, ¿verdad? Mi mano hizo todas las cosas. Y así todas estas cosas fueron por mi mano, ¿verdad? Dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. A quien Dios mirará con su compasión, con su misericordia. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y tiembla, y que tiembla a mi palabra. Esa no es actitud de reyes. No importa la palabra de su inferiores, ¿verdad? El mandatario. ¿Por qué? Reyes. Uno que es ya humilde de espíritu, como dice San Mateo 5, verso 3 también, ¿verdad? Bienaventurados los que son pobres en espíritu, humilde en espíritu. ¿Por qué? De ellos será el reino de Dios, dice. Pero todos que mueren como reyes, con altivez, rechazando la palabra de Dios, mueren. ¿En dónde se guarda? En mazmorra. En la cárcel, encerrada. Esperando día de resurrección para ser castigado para siempre en el medio del fuego. Alrededor de su morada se echará piedra de azufre en el medio del fuego, dice. La Biblia, ¿verdad? Como ayer en Job 18 profundizamos. Por eso todo que murió, todo hombre que murió en época de Noé, ninguno desapareció, está en mazmorra. Cristo murió, visitó a ellos y declaró, en el cual, en el Espíritu vivificado, fue y predicó. Predicó significa declaró, todo está consumado, según toda mi palabra. Una horrible tembladera que no creyeron. Están bien estresados hasta temblar. No solo aquí con miedo muere, debe morir peor, porque se ve esencial. Nunca pensé que yo iba a estar acá. Terrible eso. Pues diluvio universal. ¿Verdad? Época de ya Noé, Dios con diluvio universal destruyó todo. ¿Sabe qué último viene?
Ahora fuego, dice, fuego. Por eso la Biblia está hablando sobre Tercera Guerra Mundial. Hoy en día ya ustedes están viendo panorámica, ¿verdad? Cada cosa panorámicamente ya ustedes ven. Ahora están dividiendo todo el mundo por dos partes. Con Israel contra Israel. Favoreciendo Israel contra Israel. Se dividen. Cuando se viene Tercera Guerra Mundial, se explota así. ¿Verdad? Todos los países aliados contra Israel. Todos los países favoreciendo a Israel. ¡Boom! Se choca. ¿En dónde? En una llanura gigante a la par de Jerusalén, la cual se llama Amagedón o Megiddo. Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo se destruye este mundo? Como recién vimos en el libro 2 Pedro capítulo 3, ¿verdad? Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para fuego, así dice. Fuego. Final de todo. Pronto, aquí ya viene fuego. Ahora Putin, ¿qué está haciendo? Toco, no toco, toco, no toco. ¿Con qué? Él tiene ya, ¿verdad? Mucha bomba atómica, mayor cantidad en el mundo. Y hasta fabricando, ¿verdad? Bomba estratégica. Bomba poquito pequeños. Eso se lanza, ¿verdad? Para quitar una ciudad por ahí. Una bomba megatonelada, ¿verdad? Tira un país, desaparece. Con fuego artificial. Por eso ahora donde recién vimos, ¿verdad? En segunda Pedro capítulo 3, poquito volvemos. Cuando sucede castigo con fuego, ¿sabe qué viene? ¿Cómo viene? San Mateo, disculpe, el 2 Pedro, ¿verdad? 2 Pedro capítulo 3, verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán desechados, y la tierra y las obras de ella que en ella hay, serán quemadas. Los elementos ardientes serán desechos. Hasta se va a desarmar elemento, átomo. ¡Boom! ¿Cómo? O sea, vamos a ver cómo va a ser este efecto. Tercera Guerra Mundial así, ¿eh? 방금 여러분께서 목격하신 대재앙은 미국이 전면적인 Sí. Absolutamente minimizado, ¿verdad? De lo que va a venir en el mundo. Haciendo una película
el día después de ese día, una cosa así, ¿verdad? Después del rapto de la iglesia sucede esto. Mucha gente, ¿verdad? Sí, vieron. Después de ver esto, algunos se suicidaron, dicen, porque no tiene esperanza en el mundo. Esto es minimizado. Pues ahora, y recién este locutor, ¿verdad? Terminando diciendo, ¿verdad? Esta película es ya una mostración, una muestra cuando viene guerra, ¿verdad? Nuclear contra los Estados Unidos. Lo que puede suceder, pero absolutamente minimizando, manifestó, así dice. Si se cayera bomba aquí en centro de Guapiles, supongamos, usted y yo estamos evaporados. No herido, no. Asangrando, no. Evaporado. Ni se ve huella. Pero sí o sí su alma va a su lugar. Cuerpo aquí destruido, ¿verdad? Cuando viene la gran tribulación por 7 años, mucha gente piensa, si después de la tribulación viene, ¿verdad? Y guillotín y corta la cabeza de uno y eso, yo no voy a permitir, ¿verdad? Que me marques chip. Mejor yo morir decapitados para no ir al infierno. Imposible. Ahora dando gratuitamente la salvación no quiere. Dando cabeza baja, recibir la salvación ese día mucho menos. Tampoco época de la tribulación no hay posibilidad de ser salvo. ¿Por qué? El Espíritu Santo ya se fue, juntamente con su iglesia, no ayuda a nadie para que sea salvo. Segundo, no hay quien predique a ustedes. Estarán alrededor de ustedes llenos de pastores falsos que no son arrebatados. Llena de mentira usted calmando, que mueran tranquilamente y después vaya al fuego eterno. Sucede esto. Tercero, no oye Dios esa época a ninguno que claman por su alma. Hoy en día sí, ese día muy tarde ya. El día de castigo, castigo hay. Ya no se abre más la puerta de arca. ¿Me explico? Pues hoy en día ustedes ya pueden ver síntomas y señales. Pues hoy leímos, ¿verdad? San Mateo capítulo 24. Volvemos. San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, verso 36. Dice así, ¿verdad? Pero el día de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino como mi Padre. Es solo mi Padre. Solo se compara, ¿verdad? Más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Se compara así, bien parecido va a ser. 39. No entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, bien parecido. Se compara final del mundo con el día de Noé, con su diluvio y se destruyó total. Pues antes de que venga ese día, Dios estaba dando muchas señales. Es en donde hablamos, ¿verdad?, sobre guerra, rumores de guerra, y se viene manifestando, ¿verdad?, mucho falso Cristo y hasta, ¿verdad?, mucho falso profeta. Profeta hoy en día, muchos falsos pastores que hablando tontería contra la Biblia, hablando de cualquier cosa, otra cosa que no son de Dios. Viene apostasía, ¿sí? Apostasía, y adulterando la palabra para que uno no crea la verdad. Creyendo en Dios, muchos se van al fuego igual, porque creen en Dios según apostasía. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra propia alma, Hay que investigar bien qué es lo que dice la Biblia. Porque esa Biblia es la medida con la cual Dios va a juzgar el mundo entero. Cuando viene el juicio final, Dios no va a inventar nada. Tal como está revelada en la Biblia, toma su medida absoluta con la cual Dios juzga al mundo entero. ¿Quién va al cielo o al fuego, verdad? Una cosa así. Por eso en el tiempo de
en el tiempo de juicio final, ¿qué es lo que se abre? Los libros, Santa Biblia se va a abrir. Según ella, Dios juzga a cada uno. Por eso ya tenemos la Biblia impresa, total de revelada aquí, ¿verdad? Podemos autojuzgar a dónde vamos. Si morimos, ¿a dónde vamos? Según la Biblia, uno puede autojuzgar con total seguridad. ¿Por qué? Dios nunca se desvía de la Biblia. 3.800 palabras proféticas, a su debido tiempo, al pie de letra, se cumple. Esa medida tal como el Señor los ha dado, nunca se tuerce. Con ella Dios juzga, por lo cual ahora ya sabemos a dónde vamos. Porque su medida está ya revelada y impresa también total. Amén. ¿A dónde van? Con eso hoy vamos a terminar. San Mateo, capítulo 13. San Mateo, capítulo 13, versículo 41 a 43. San Mateo, capítulo 13, verso 41 a 43. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dice. ¿Quién va a resplandecer en el reino de Dios? Los justos. Hijo verdadero de Dios son justos. Si no, no. Pregunte a su conciencia, ¿quiénes ustedes? ¿Son justos como Dios o pecadores? Su conciencia responde. Nuestra boca miente mucho, ¿verdad? Pregunte qué dice su conciencia, ¿quién es usted? ¿Justo como Dios o pecador? Depende de eso, si usted puede entrar al cielo o al fuego eterno. Estamos. Por eso acá San Mateo 7 dice una cosa. San Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, creyente, ¿verdad? Uno que dice a Cristo Señor, Señor, creyente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se dividen entre todo creyente, ¿verdad? Según ellos, cristianos, se dividen. 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. Son vírgenes esperando a su esposo. ¿Cuál? Cristo es esposo. Toda está esperando, pero 5 son prudentes. Otros 5 son insensatas. ¿Creen? Son las que esperan a su esposo. Regreso de Jesucristo, ¿verdad? Pero según punto de vista de Dios son prudentes, otros son insensatas. ¿Cuál es medida de dividir entre dos? Pues acá dice condición. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Hizo la voluntad de Dios o no para entrar al reino de Dios? 22. Muchos me dirán en aquel día, el día de juicio final, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Muchas obras, muchos milagros, mucho poder, hasta sanación, echar demonio, un montón de cosas hicieron ellos, Pero como responde Cristo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No van a ir al cielo. En el nombre de Cristo, profetizando, haciendo milagros, echando demonios, se van al fuego. ¿Por qué? Por la única cosa que falta, hacer la voluntad de Dios. ¿Quién puede entrar al cielo? Los justos. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Qué es la voluntad de Dios entonces? Ser transformado como justo. Nacimos ya por Adán primera vez, pecadores nacimos.
bajo maldición. Ocupamos renacer según la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios para entrar al reino de Dios? Renacer. San Juan capítulo 3, verso 5 responde, descodificando, ¿qué es la voluntad de Dios para entrar al cielo? San Juan capítulo 3, verso 5. Jesús respondió, de cierto, te digo, que el que no nacer del agua, agua viva, palabra de Dios, palabra del Evangelio, y el Espíritu, no entrará en el reino de Dios, dice. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? El que es nacido de nuevo, lavado con palabra de Dios, de todos los pecados, conociendo la verdad. La verdad os hará libre, ¿verdad? Siendo libre del pecado, sellado con el Espíritu Santo, santo, justo, limpio. En esa condición, renacido, según la voluntad de Dios, sí entra al cielo. ¿Cómo están ustedes? Son renacidos, justo, santo. ¿Como Dios? ¿O más que uno? Yo soy mejor que este metido en la cárcel. Yo soy mejor que ese ladrón. Yo soy mejor que ese asaltante. Esa justicia no sirve. Sea con justicia de Dios, santo, justo, limpio. Hijo de Dios, Jesús, como Padre Santo. Hijos de Dios hoy en día, como Padre Santo debe ser santo como Él, con santidad, justicia de Dios. Si no, no puede. Por eso Dios, ¿verdad?, mostrando su existencia por toda su palabra profética y cumplimiento perfecto. Manifestación total. ¿Sí? Con poco tiempo, compartir mucho cuesta. Por eso mañana, poquito más compartimos, ¿verdad?, de este detalle de manifestación de Dios. Y personalizado vamos a hablar. Cómo uno llegar a ser santo, justo como Él. Hijo de Dios, Jesús. Santo como Padre. Los hijos de Dios hoy en día, santo como Padre. Y hijo mayor llamado Jesús. Si no, no sirve. ¿Estamos ya listos para volar? Sí, hoy hasta aquí. Mañana hasta domingo, 3 días más, vamos a compartir profundizando cada detalle. Oremos. Muchas gracias, Señor, por su gran amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros invitados para que puedan llegar a ser libres del pecado, sellado con el Espíritu Santo. Final, renacido como justo, santo Hijo de Dios. En esta vez, Señor, nos brinda buena oportunidad de aprender y profundizar con su palabra. Ayúdenos, Señor, con su Espíritu Santo revelándonos detalles, para que cada uno que estamos aquí, 100% estemos ya preparados, todo, nadie falte en ser renacido, Señor. Bendígalos a todos, para que puedan estar felices, con seguridad y absoluta transformación por llegar a ser justo por fe en el Evangelio de Cristo. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.